En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hoy, desde la capilla Casa Pastoral Beata Liduina Meneguzzi, comunidad de las Hermanas de San Francisco de Sales, ubicada en calle Menéndez Pidal, 4682, de barrio Colinas del Cerro de la ciudad de Córdoba. Bienvenidos todos a la casa del Señor para celebrar la Eucaristía en este segundo domingo durante el año. La fiesta del bautismo de Jesús que celebramos el domingo pasado inaugura la vida pública de Jesús. Con ello, la liturgia da comienzo a la primera parte del tiempo llamado durante el año. En los próximos domingos que preceden a la Cuaresma, veremos diversas facetas de la persona y la doctrina de Jesús. El Señor hoy nos manifiesta la elección que Él hace de sus discípulos. No busca a los sabios, los poderosos o los destacados. Llama a hombres comunes insertos en sus propios ambientes y dedicados a sus quehaceres. El Señor no pasa de largo, pasa eligiendo. También hoy nos sigue buscando uno a uno, por ello es nuestra responsabilidad estar con los sentidos atentos, un corazón sensible y unas manos abiertas y dispuestas para hacer signos de su presencia en el mundo que habitamos, acompañando a los hermanos que sufren, quienes sufren destierro, persecución a causa de su fe, quienes están en soledad, especialmente ancianos, enfermos, sin libertad, quienes carecen de vivienda y recursos para llevar una vida digna. Hoy celebra la Iglesia, pero también como llamado a la humanidad, la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Por ello el Papa Francisco pide que tengamos la generosa actitud, no solo de acoger, sino también proteger, promover e integrar a quienes sufren su destierro. Con estas intenciones puestas sobre el altar, damos comienzo a esta celebración y recibimos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Javier Torres, quien en nombre del mismo Cristo presidirá esta Santa Misa y lo hacemos uniendo nuestros corazones con la oración hecha canto. Nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. De la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor, pidamos humildemente perdón. Pedimos perdón al Señor por no saber responder a su llamado. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oremos para que estemos siempre abiertos a la palabra y al llamado de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. Dios llama al joven Samuel por su nombre para encomendarle una noble misión.
Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado?» Pero Elí dijo: «Yo no te llamé. Vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado?» Él le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado?» Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos indica qué debemos hacer para responder a la llamada del Señor. Con el salmista agradecemos la gracia del llamado y respondemos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima de oblación, ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. San Pablo nos deja en claro que cuando Dios llama lo hace en plenitud, o sea, pidiendo todo nuestro ser, y que nuestro cuerpo es para dar gloria a Dios, ya que es templo del Espíritu Santo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios?
Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Maestro Divino llama a los discípulos. En ellos está la prefiguración del llamado que nos hace a cada uno de todos nosotros. Respondamos también como ellos con prontitud. El ejemplo de los primeros discípulos es aleccionador. Buscaron a Jesús y respondieron a su llamado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber escuchado la palabra del Señor, recibimos con atención la enseñanza de nuestro pastor. Al otro día estaba Juan Bautista con los dos discípulos y mirando fijamente a Jesús que caminaba, a Jesús que pasa, dijo Juan: este es el Cordero de Dios. Ante este misterio de Jesús que pasa, ante este misterio que, como decía Monseñor Ricardo la semana pasada, cuando celebrábamos el bautismo del Señor, del eterno caminante que pasa y nos invita a seguirlo, a caminar con Él, San Agustín decía: temo a Dios que pasa. Y no lo decía con el significado de miedo, sino temo que el Señor pase y no vuelva, temo que pase y no lo reconozca, temo que pase y no sepa escuchar su voz.
no sepa reconocer su voz. El Señor pasó por la vida de Juan el Bautista, de Andrés, de Juan el Evangelista, de Pedro, y sigue pasando, sigue hablando. Temo a Dios que pasa. ¿Qué actitud de disponibilidad, como la de Samuel, de vigilancia, de discernimiento, tenemos que cultivar en el corazón para reconocer su voz? Porque no es fácil, no es reconocible a primera vista. Y esa es la experiencia de Samuel, que vivía en el templo. Vivía en el templo donde estaba el arca, vale decir, el lugar de la presencia, el lugar más santo. Y mientras dormía, resonó una palabra, su nombre, 1, 2, 3 veces. Pero Samuel no reconoció de dónde venía esa voz. Y necesitó de ayuda, de una mediación, de alguien que lo ayudara a discernir. Y fue a Elí. Elí también necesitó hacer un proceso, necesitó tiempo. Recién la tercera vez se dio cuenta que era la voz de Dios. Y le dijo, andá y acostate y manifestale toda tu disponibilidad, toda tu entrega, todo tu abandono a ese Dios que te habla. Y allí fue que Samuel pudo discernir la voz. Acá ya hay una invitación. El Señor pasa, el Señor habla, pero hay que tomarse tiempo, porque hay otras voces. Pueden ser voces de alguien conocido, familiar y hasta religioso como Elí. Es la primera confusión que tuvo Samuel, pero esa no es la voz de Dios, no es Elí el que te llama, es Dios el que te llama. Esas otras voces amigas tienen que ser mediación para reconocer dónde está Dios que nos habla. El sínodo que ha convocado la Iglesia de Córdoba no es para escuchar solo lo que decimos nosotros, consensuar opiniones, sino buscar lo que el Espíritu tiene que decirle a la Iglesia hoy. Y en eso necesitamos hacer un proceso, darnos tiempo. Reconocer que en el mundo de hoy hay otras voces, a veces de nuestras propias pasiones, de nuestra propia fragilidad. Y eso es lo que nos dice Pablo. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hay entre nosotros necesidades que pueden convertirse en una voz, en un grito, pero esas no son las que llenan la vida. El hombre tiene que reconocer en medio de las necesidades interiores, corporales, pasionales, que Dios nos ha hecho para la felicidad, que nos ha hecho para Él, que no nos ha hecho para la esclavitud, sino para la libertad, y que hemos sido comprados. ¿Y a qué precio? Al precio de la sangre de Cristo. Aún en nosotros mismos hay voces que no son las voces de la plenitud, que no son las voces de la libertad, que no son las voces del amor. Y San Pablo nos recuerda y pone a Jesús en el centro. Glorifiquen entonces a Dios. Hemos nacido para amar, servir y alabar a Dios en esta vida y gozarlo en la eterna. Esa fue la propuesta de Brochero. Esa fue la propuesta de San Francisco de Sales, que es parte de esta casa y que va a ser celebrado el 24 de enero, por eso un poquito estamos aquí. Esa fue la propuesta que encontró la beata Liduina, una mujer que entregó su vida en el servicio a los enfermos, a los sufrientes, particularmente a los que sufrían violencia. Nacida en Italia, fue enfermera en Etiopía y en medio de la guerra su hospital se convirtió en un hospital
que recogía a los heridos por la violencia, y allí ella anunció el carisma de las salesas, de la mansedumbre, de la bondad, del consuelo. Se enfermó gravemente y a los 41 años vivió, pero dejó una marca. Atendía con el mismo amor a los coptos, que son de esa zona, cristianos de una comunidad diversa, la católica, a los musulmanes y a los católicos, y la llamaban el fuego ecuménico, le decían a ella, la fiamma ecuménica, porque ella anunciaba este misterio: Jesucristo nos ha comprado con su sangre a todos, y todo comienza por un encuentro con Él, todo comienza por la palabra, y por eso todas estas lecturas nos van introduciendo a este evangelio que la liturgia nos propone al comenzar el año. En realidad, el primer domingo del tiempo ordinario, un tiempo para caminar con Jesús, para conocer a Jesús, que la iglesia lo vive en clave de esperanza, por eso las vestimentas son verdes. Ha comenzado con el anuncio de Juan: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, cuando dice el pecado en singular, estaba refiriéndose al que quita todo aquello que quita la comunión, que quita la vida, que rompe el amor. El origen de todos los pecados es la falta de vida, del desamor, la falta de comunión. Aquí, el día que lo vio por tercera vez, el tercer día es, qué notable. Fíjense, Juan había dicho al comienzo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Comienza hablando de la palabra en la eternidad, y después muestra que la palabra se entra en el tiempo. Y sus primeros capítulos son un relato de 7 días, no sé si les suena, con una resonancia del Génesis. Y en este tercer día bastó que Juan dijera: este es el Cordero de Dios. Y en esa expresión, Andrés y Juan se pusieron en marcha. Perdón. Sí, Andrés y Juan se ponen en marcha. Y se ponen detrás de Jesús. Lo siguieron. Seguir es caminar detrás. El que guía es Jesús. El que maneja es Jesús. Yo recuerdo una anécdota viajando con un matrimonio, que la mujer en el asiento del acompañante iba muy tensa porque el marido manejaba rápido. Y en un momento le dijo: el que manejo soy yo. Una tentación en la vida cristiana es querer manejarlo a Dios, querer decirle a Dios a qué velocidad, por qué caminos tiene que conducirse. Jesús va adelante, seguirlo es ir detrás, ser discípulo. Y el Señor se da vuelta. Esa palabra eterna que entra a la historia les tocó el corazón y eran como las 4 de la tarde. Impresionante. Juan, ya mayor, ya anciano, recuerda hasta la hora. Eran las 8:25 y el Señor se manifestó, pasó por mi vida. Alrededor de esa hora me tocó el corazón y me dijo: estoy vivo, estoy caminando al lado tuyo. Un encuentro transformante, tan transformante que ya no dice es el Cordero, le dice a Pedro: es el Mesías. Un encuentro transformante, ya Simón no será Simón, será Cefas, es decir, Pedro. Un encuentro insustituible. El encuentro con Jesús vivo, el encuentro con la buena noticia que ha venido el Mesías, el Salvador, es una experiencia insustituible. Miren, este evangelio que nos pone la liturgia hoy es de tal densidad que hay que masticarlo despacito. Perdónenme el ejemplo. Vieron como un chocolate, los chocolates vienen en tabletas, se va comiendo de a poquito, como un helado, o como el postre que hacen algunas de ustedes que son riquísimos, se va comiendo despacito. Toda la semana deberíamos meternos, sumergirnos en este evangelio que es inagotable, palabra por palabra. Todo comienza por la palabra eterna que entra en nuestro hoy, estemos durmiendo o a la hora de más calor.
Y esta palabra nos despierta, esta palabra nos pone en camino, esta palabra requiere el silencio, la escucha, la disponibilidad, la acogida. Se responde por la fe y la fe es un acto de entrega. Aquí estoy, lo mismo que va a decir María. ¿Qué quieres, Señor? Aquí estoy. Pero qué notable. Todo comienza por la palabra y hay que responder esa palabra. Se convierte en mandato. Venid y lo veréis. Se convierte en invitación. Se convierte en proceso. No es una respuesta mágica. Y requiere en el proceso de mediaciones. En el Antiguo Testamento, Elí. En el Nuevo, Juan Bautista. Y uno podría preguntarse a esta altura de la meditación de hoy, ¿a quién le voy a pedir ayuda yo? ¿Quiénes me han ayudado a encontrar a Jesús? ¿Qué mediaciones ha utilizado el Señor para que yo reconozca su voz? ¿Quiénes me pueden ayudar a discernir las voces de Dios y las voces que no son de Dios? ¿Quién me aconseja? Fíjense, a Abraham lo aconsejó Melquisedec. A Jacob lo aconsejó su mamá, el de las lentejas. A Moisés lo aconsejó su suegro. Puede ser hasta la suegra la que nos aconseje. Fíjense, él en el Éxodo, en la resonancia, el Evangelio de Juan, que es autobiográfico, porque estos versículos contienen como toda la experiencia de Juan. Él se acuerda, eran las 4 de la tarde y nos cuenta lo que le pasó. Es testimonial, tiene una densidad de niveles. Ha hecho alusión al Génesis con la palabra, con los días, con la pregunta, porque la primera pregunta de Dios también en el Génesis es, ¿dónde están? Acá es, ¿dónde vives? Contiene las imágenes del Éxodo. El Cordero de Dios era el que santificaba, el que perdonaba. Jesús es el que viene a traer el perdón, el Mesías. ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos lleva a esa experiencia insustituible? Es la pregunta que quiere plantearse la Iglesia de Córdoba en el sínodo. El sínodo es sobre el primer anuncio hoy en Córdoba. ¿Y cuál es el primer anuncio? Lo que técnicamente decimos querigma. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cordero. Jesucristo es mi Maestro. Todo el Evangelio de Juan va a rondar en esta experiencia. Maestro, ¿dónde vives? Rabí. ¿Se acuerdan María Magdalena llorando en la puerta del sepulcro? Le dice, Raboní, mi maestro. Señor, dirán los apóstoles. Tomás dirá, Señor mío y Dios mío. El primer encuentro tiene que convertirse no en un aprendizaje intelectual, sino en un convivir con Él, en un cambio de miradas, en un amor a primera vista y en un amor de una mirada que va profundizando en el amado. Él me mira y yo lo miro, como decía aquel campesino que adoraba la Eucaristía. Una experiencia de venid y lo veréis. El dónde moras resonará en el Evangelio de Juan con el permaneced en mí. Y con la palabra y promesa de Jesús, si alguno me ama, vendremos a Él y haremos morada en Él. Le preguntan, ¿cuál es la casa de la palabra? Y Jesús podría decir, la casa de la palabra es el corazón del Padre, porque el que ve a mí ve al Padre. Es el corazón del mundo. Desde la encarnación es el corazón de la historia. Queridos hermanos, comienza el año litúrgico con una invitación a seguir a Jesús, a estar con Él, a convivir con Él, a conocerlo, a descubrirnos comunidad. Eran 2 e invitaron a otros a hacer testimonio. Andrés no se aguanta y al primero que encuentra le dice, he encontrado al Mesías. Esa es la experiencia cristiana, esa es la experiencia del primer anuncio. Y eso es lo que estamos por vivir también como iglesia en América Latina, con la visita del Papa.
Permítame que lo diga, la visita del Papa a Chile no es la llegada de un amuleto político. Llega el obispo de Roma, llega el vicario de Cristo, llega el profeta que Dios ha suscitado hoy, que lee los signos de los tiempos y nos está diciendo que en Jesús está la fuente de la verdadera alegría. Que Jesús nos abre los ojos para reconocer al otro y salir del egoísmo, la indiferencia, la apatía. El evangelio de la alegría viene como testigo de la alegría, viene como testigo de la paz. Viene como el profeta que nos invita a descubrir el evangelio como un modo de vida que toca todas las instancias. Viene a confirmarnos en la fe, a reconocer que Jesús pasa. Algunos están preocupados si viene o no acá. Lo que tiene que preocuparnos es escuchar su palabra y practicarla, que nos llega día a día, que nos ha llegado sobreabundantemente. El tema no es simplemente ver al Papa, sino que el Papa nos señale dónde está Jesús hoy, como Juan Bautista, como profeta. Lo más grande de un profeta es reconocer a qué nos llama Dios hoy, a cuidar la casa común, a cuidar al hermano, a las obras de misericordia. Después que practiquemos eso, podemos tomar mate con Él. Pero no basta tomar mate con Él. En la tarde de la vida seremos examinados en el amor, no en tonteras mediáticas que nos vacían y nos quitan la alegría. El Papa no es un amuleto político, el Papa es un Juan Bautista hoy, una mediación para encontrar a Jesús, porque el único Salvador es Jesús. Es la palabra hecha carne, la palabra que nos salva, la palabra que nos llama, la palabra que clavada en la cruz nos ha dicho que la vocación implica sufrimiento, pero resucitada también nos ha dicho que la vocación implica gozo. Por eso glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su vida. Yo los invito a asombrarnos ante el evangelio que hoy se nos anuncia, a descubrir que el Señor nos quiere compartiendo con Él, estar con Él para hacernos testigos y que nosotros podamos decir también, como Andrés, hemos encontrado al Mesías, o más aún, el Mesías nos encontró a nosotros, porque no hay que tener miedo, el Señor pasa, requiere vigilancia, pero ¿con qué frecuencia pasa? ¿Cómo nos busca? Nos busca más a Él a nosotros que lo que nosotros lo buscamos a Él. Pidámosle a la Virgen, que reconoció la llamada de Dios y la voz de Dios de primera, que nos enseña a discernir las llamadas que Dios nos hace hoy. Hemos escuchado y meditado la homilía de nuestro obispo. Ahora con él demos testimonio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como familia, presentemos nuestra súplica común. A cada una de las intenciones respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y todos nuestros sacerdotes y laicos consagrados,
Concédeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los migrantes y refugiados, para que ellos sean acogidos, protegidos, promovidos e integrados como verdaderos hermanos en las comunidades que los esperan y reciben. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, dirigentes y actores sociales, para que sientan que Dios los ha llamado a esas funciones para servir a los ciudadanos de sus pueblos con honestidad y humildad, honrando de esa manera la función pública. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la visita del Papa Francisco a nuestro hermano país de Chile, para que el Señor bendiga sus frutos pastorales en su encuentro con el pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta capilla, Casa Pastoral Beata Liduina Meneguzzi, comunidad de hermanas de San Francisco de Sales, por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los ancianos, quienes están solos, quienes cumplen con su trabajo en este día, los privados de libertad, los enfermos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre misericordioso, que enviaste a Jesús la palabra hecha carne y nos invitas a seguirlo. Danos la gracia de caminar junto a Él, de conocerlo y amarlo para ser sus testigos en el mundo de hoy. Te lo pedimos a ti, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Junto al pan y al vino, llevemos al altar los gozos y las fatigas que trae servir al prójimo. El Señor nos llama en forma personal a seguirlo. Ahora, junto al pan y al vino, presentémosle el compromiso de ser siempre oyentes fieles de su palabra y encarnar esta respuesta en nuestras vidas. Señor, el pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realice la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia,
enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con mi hermano Ricardo, obispo auxiliar, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San José Gabriel Brochero, la Beata Liduina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Poniendo nuestra vida en las manos del Padre, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Cristo. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivámoslo con actitud de confianza y amor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se han dado cuenta que las mismas palabras que escucharon Andrés y Juan son las que nos proclama la liturgia? Que cada Eucaristía sea un encuentro como el de las 4 de la tarde. Hermanos, al comulgar, nos unimos al Cordero de Dios, alimento de nuestras almas. Con alegría, marchemos a recibir el pan de vida. Hoy al fin tenemos que seguir caminando. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo ardientemente recibirte. Dentro de mi alma, ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país, hoy desde la capilla Casa Pastoral Beata Liduina Meneguzzi, Comunidad de Hermanas de San Francisco de Sales, a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida desde la capilla Casa Madre Inmaculada Concepción de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, ubicada en calle López y Planes, 2936, barrio San Vicente de esta ciudad de Córdoba. Jesús, que estás aquí esperándonos, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Hay un sol, la noche ya claro, ven a caminar, esperamos contra toda esperanza. Estarás sonriendo a nuestro hogar, tú nos cuidarás, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Les invitamos a compartir la súplica a modo de oración del migrante, que dice: Padre Santo, tú que enviaste a tu Hijo a proclamar el reino de los cielos entre nosotros, y él, obediente a tu voluntad, llevó a cabo la misión que le comendaste, te pido por intercesión de Santo Toribio Romo que me cuides y protejas. Te encomiendo también a mis familiares, ahora que he tenido que dejar la casa y partir a tierras lejanas en busca de superación. Que siempre me mantenga firme en mi fe y que pueda regresar pronto a mi hogar, fortalecido en el alma y en el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. Dios Todopoderoso, aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Amén. Encienda sus corazones en el deseo de su palabra, para que sean colmados con los gozos eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.
cada Eucaristía, cada encuentro con Cristo, debe producir en nosotros una respuesta que comprometa profundamente nuestras vidas. La de hoy y de cada día debe ser la misma de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo. Caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, desde la Capilla Casa Madre Inmaculada Concepción de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, ubicada en calle López y Planes, 2936, barrio San Vicente de esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias. En las alturas, pasa a los hombres que aman